Ya, al día de, estábamos analizando lo que es las otras funciones que tiene este multímetro, un multímetro automotriz. Por lo tanto, había unas funciones específicas que hablábamos, recuerden ustedes de aquí, si ustedes observan en la imagen, estamos por medir lo que es de los MS. ¿Qué quería decir este MS? Milisegundos. Milisegundos, correcto, muy bien. Milisegundos, y en este caso estábamos hablando del ancho de pulso de un inyector, ¿no es cierto? Ancho de pulso. Entonces, nosotros generalmente en un vehículo a combustible, a gasolina, el inyector lo que se encarga es de pulverizar el combustible, ¿sí? Y a través de un inyector, y esta es una electroválvula. También habíamos ayer explicado que ese inyector, nosotros podemos, los inyectores monopunto y multipunto, medir su resistencia, ¿sí? Porque al final es una bobina, es un electroimán. Si recordamos, ayer habíamos comentado de que la resistencia de estos inyectores, ¿en cuánto está, por favor, si me ayudan con esa información? ¿En cuánto sería el valor de la resistencia? Eh, Ya, habíamos comentado de que normalmente, por ejemplo, de inyectores multipunto estamos entre 12 ohmios, sí, 12,7 ohmios. Y en cambio, los monopunto eran bajitos, ¿no? 2, 3 ohmios, a excepción del motor en multipunto del Corsa Wing, que está entre hasta 3 ohmios. Sí, ese es el valor de la resistencia del inyector. Entonces, el comportamiento, como es una electroválvula, obviamente tiene que abrir, ¿no es cierto? Abrir el paso de combustible, pero obviamente lo hace en función de qué? En función de un ciclo de trabajo y en función de un tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo le relacionamos como el ancho de pulso, o sea, el ancho de pulso se refiere cuánto tiempo el inyector queda abierto, ¿sí? Cuando está inyectando combustible. Entonces, generalmente habíamos comentado igual que el ancho de pulso de los inyectores, ¿de cuánto será? ¿De cuántos milisegundos estamos hablando? Estamos hablando alrededor de 3 milisegundos, ¿no? Lo ideal es 2 milisegundos, sí, pero cuando hay arranques en frío siempre se sube un poquito más. Y especialmente dependiendo también del cilindraje del motor, ¿sí? Entonces, para yo medir el ancho de pulso, yo puedo hacerlo a través de un multímetro que me dé esta función. Entonces, en la siguiente video vamos a estar midiendo el ancho de pulso de los inyectores de un vehículo, en este caso un V6, ¿sí? Entonces voy a hacer correr el video para que ustedes vayan observando y el audio, bueno, le podría apagar para ir explicando. Bien, bueno, no sé cuánto, bueno, ahí hemos seleccionado la escala que está en milisegundos, ustedes ven, ¿sí? Que dice pulse width, es ancho de pulso, ¿sí? Y estamos observando que tenemos un ancho de pulso de 3,37 milisegundos, ¿sí? Entonces, ¿en dónde estamos cogiendo? Con las ondas directamente en las bobinas, ¿no? Directamente en las bobinas del inyector.
y nos da la lectura en específico. En este caso tenemos, de entrada estaba 3.5, luego bajando, ¿no? Entonces, conforme va cogiendo temperatura el motor, vamos teniendo que va reduciendo el ancho de pulso, ¿sí? Va disminuyendo el ancho de pulso. Entonces, miren cómo va bajando, ¿sí? Aquí está lo que es milisegundos. Ahora, esta información, ¿para qué me serviría saber el ancho de pulso del inyector? O sea, ¿cuál sería el factor determinante en En saber el este ancho de caso, pulso? en este caso podríamos detectar de que este inyector se encuentra trabajando en su rango normal o deja de funcionar por el tema de la caída de voltaje en ese momento. No sé si estoy correcto, lo que vendría a entender. Ya, recuerden, por ejemplo, sí, está bien. Si es que tenemos un valor ahí, ¿no es cierto?, de medición, entonces obviamente nosotros deducimos de que sí está trabajando el inyector. Pero para solamente determinar si está trabajando o no, lo que podríamos hacer es utilizar una punta lógica, o sea, un tester de diodos, ¿no? Sí, con eso podríamos determinar si es que trabaja o no el inyector, o sea, si es que está pulsando, ¿no? Sí, o sea, con el hecho de que esté pulsando, ahora lógicamente, una cosa es que llegue pulsos de la computadora a la bobina, pero otra cosa es que inyecte, ¿no? Sí. Entonces, para determinar esas pruebas, ustedes saben que nos tendríamos que ir al banco de pruebas de inyectores y de ahí determinar el estado mecánico de los mismos. Sin embargo, aquí, este valor lo que me estaría ayudando también es a identificar cómo está el estado del flujo de inyección. O sea, qué tiempo. Entonces, por ejemplo, si hablamos que estamos ya en unos 4 milisegundos, 5 milisegundos, 6 milisegundos, 7, etcétera, entonces tenemos valores muy altos. ¿Y eso qué me indica? Que el inyector se está quedando muy abierto. ¿Por qué razón? Entonces hay que averiguar las causas, ¿no? Hay que averiguar, ya son cosas de complementarias, puede ser algún otro sensor, no sé, la presión de la bomba. Entonces ya son síntomas complementarios que hay que saber, o sea, cuál es la falla, que por qué los inyectores están abriendo mucho. Y otra de las maneras, por ejemplo, para darse cuenta, digamos que el ancho de pulso de un inyector está demasiado, está muy alto. ¿Qué harían ustedes para corroborar también eso de ahí? ¿Qué harían ahí? Primero, ¿qué consecuencias tendríamos ahí? Si es que el inyector está... Esto Ah, no más o menos es como cuando se hablaba sobre a la salida de los gases, el tema de la mezcla pobre y mezcla rica, algo así. No iba por ahí el tema. correcto. Mezcla pobre, mezcla rica, ¿no? Lo que ahí estaríamos determinando es cómo está esa mezcla. Y la mejor manera es verificar, por ejemplo, en las bujías, ¿no? Entonces, cuando nosotros sacamos las bujías, ahí vamos determinando qué pasa con esa combustión. ¿Sí? Entonces, vemos el estado eh, de quemado de la bujía, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a encontrar las novedades de acuerdo a eso, ¿no? O sea, una bujía, ¿qué nomás puede estar una bujía? ¿Bajo qué condiciones podría estar?
Puede tener mucho carbón o puede estar mojada la bujía. Correcto, puede estar carbonizada, puede estar llena de hollín, entonces puede estar húmeda, entonces hay un excedente de combustible, ¿no? Sí, puede ser que la bujía también esté, bueno, puede ser inclusive mojada de aceite, pero eso no tendría nada que ver con la parte de la combustión, del combustible, digamos, en este caso. Sí, entonces para eso nos serviría, ¿no? Para determinar, o sea, si estamos trabajando cuando hay consumos, o sea, dicen, chuta, está consumiendo combustible este auto, este vehículo. Entonces veamos cómo está el ancho de pulso de los inyectores. Sí, y obviamente se hace una valoración de todos los inyectores y se hace una estadística de cómo están trabajando, ¿no? La prueba complementaria, pues sería obviamente un mantenimiento, sacando los inyectores primeramente y revisar cómo está mecánicamente. Sí, previamente, lógico a saber, a buscar la razón, el por qué los inyectores están abriendo demasiado. Sí, entonces esa es la prueba que nosotros necesitamos verificar. Ya, aquí estamos en otra prueba que estamos trabajando aquí con el multímetro. Estamos en la función. ¿Cuál sería esa función ahí, por favor? Porcentaje, Porcentaje o duty. ¿Qué es duty? sería trabajo. Ciclo de trabajo, ¿no? Ya, ¿y cómo le definimos el ciclo de trabajo? O sea, ¿con qué se relaciona ese valor de ciclo de trabajo? Recuerden que, por ejemplo, una electroválvula, sí, trabaja con una señal, podríamos decir, más o menos, ¿no? O sea, tanto tiempo está activado, tanto tiempo está desactivado, ¿sí? Entonces, en un elemento, por ejemplo, en el mismo inyector, nosotros podemos determinar cuánto tiempo del 100 está activo y cuánto tiempo del 100 está cerrado. Sí, ese sería el ciclo de trabajo. Claro que hay una relación del tiempo que está arriba sobre el tiempo total por 100, ¿sí? Pero estamos hablando en porcentaje. Entonces veamos aquí qué es lo que estamos midiendo en esta aplicación. Vamos a ver ahí. Determinemos qué es lo que estamos chequeando. Tenemos ahí una lectura de 1.9, de 2, de 2.0. Y vamos a ver qué es lo que se está midiendo. En este caso, ¿qué estamos midiendo? Un inyector. El mismo inyector, ¿no? Sí, estamos cogiendo la señal ahí. Pero ese porcentaje me está indicando que es en 2, o sea, sería 2%. Obviamente nosotros aquí tenemos dos posibilidades de conexión. Como el inyector es una electroválvula, tiene dos alimentaciones, ¿no es cierto? Que para que por un lado llegue el positivo y por el otro llegue el negativo. ¿Será que los dos señales llegan directo?
tanto positivo como negativo al inyector. No. Ya, ¿cómo es el comportamiento de la señal? El positivo, ¿cómo llega? El positivo creo que llega más alto. Un porcentaje Ya, más alto. ya, pero el positivo a lo que me refería, ¿será una señal, una corriente directa o será controlada? Una corriente controlada. El positivo, ya. Si usted lo dice que es controlada y en cambio el negativo, Esa llega directo. ya, más bien al contrario, ¿no? Por lo general, el negativo es la controlada, la señal de negativo es controlada y el positivo es una señal por medio de corriente de ignición, ¿sí? Por medio de corriente de ignición. O sea, ¿qué quiere decir? Por medio de corriente de switch, ¿sí? Es directo. Eso, el negativo sí es pulsante o controlado y el positivo es directo. Ahora, recuerden que del 100% siempre el valor más alto corresponderíamos que es el ciclo de trabajo en porcentaje. Es decir, si es que nosotros dibujamos una señal de onda cuadrada de 0 al 100, entonces tanto tiempo está arriba la señal, ese es el tiempo de carga o el tiempo de trabajo. Y cuando está abajo es el tiempo de cierre, podríamos decir. Ya, veamos entonces, no sé si es que me aparezca otro valor adicional a ese 2. Uno punto nueve me dice, ¿no? Pues mira ahora cuánto es lo que cambié. 98%, es decir, lo que nosotros estamos midiendo es la señal de la bobina, tanto en alto, tanto en bajo. Entonces ahí estamos nosotros dándonos cuenta el ciclo de trabajo de ese actuador. ¿Sí? Entonces no sé si les hago por aquí, permítanme para que esto está claro. No sé si tienen alguna inquietud o si está claro esta aplicación, esta función. Si se ubican en una señal de onda cuadrada, ¿cómo sería el procedimiento? ¿O quieren que les dibuje ahí? Por favor, si nos dibuja, sería tan amable. Una pregunta. El negativo siempre va a oscilar entre 0.1 y 0.2. Ya, claro, ya les dibujo. Aquí, no, más bien no es 0.1. Recuerda aquí, no sé si de pronto el video esté opaco, pero me dice 1.9. Sí, bien, la pregunta está para aclarar esta parte. Aparentemente me dice 0.1. Sí, pero después del 0, ¿dónde le ven ustedes el 1? Sí, sí, yo vi mal la coma. Ya, entonces esas lecturas hay que tomarlas en cuenta bien, ¿no? La oscilación no necesariamente es en ese rango. Lo que depende es del porcentaje de carga del motor. Ustedes saben que si yo le acelero más, el inyector empieza a abrir más porque necesita suplir mayor consumo. ¿Sí? O sea, no es que es constante, ¿no? El flujo de inyección también. Entonces abre más el abanico. Eso se refiere entonces que aumenta el proceso
del tiempo de carga o de ciclo de trabajo. En este caso me coinciden, o sea, es 2 negativo y el otro cuánto sería 98 positivo, o sea, en términos sería que casi está prácticamente al 100% el, el inyector, ¿no? Casi al 100% el inyector. Vamos por aquí, por ejemplo, no sé, déjenme ver si es que me permite. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta es la señal del inyector, ¿ya? Entonces nosotros decimos que el inyector, por ejemplo, trabaja hasta aquí. Sí, tiene un ciclo positivo y luego se va a hacer. Entonces todo esto sería el 100% hasta acá. Entonces el ciclo de trabajo sería prácticamente mientras el inyector esté activo. Entonces aquí es lo que hacía la relación, por ejemplo, teníamos aquí 98 y acá tenemos el 2, que sería el 100%. Sí, como puede ser aquí no necesariamente el 98, como pudiera ser que este es 90 y aquí acá tenemos, ¿cuánto sería? 10, 90 y 10 sería el 100%. Sí, o sea, esquemáticamente estaríamos representándole así. ¿Ya? ¿Sí quedó claro? ¿Preguntas? Ese es el famoso ciclo de trabajo. Luego tenemos la medición de un sensor. Inge está dibujando porque no se ve nada. No veo nada yo. No, solo el video nomás. Ah, ya. Estamos ya con otro video ahorita. Estamos en la función del sensor TPS y el sensor MAF. ¿Ya? ¿Cuánto está el voltaje ahí de señal? Inge, se sigue viendo el multímetro con sería 1.9, se sigue viendo. Eso mismo le iba a decir, Inge. No, no hay nada. Ya, gracias. Eso váyanme ahí comentando, ¿bien? Está por ahí corrigiendo. Ahí, Sigue igual. ya, ahí sí creo. Función, medición del sensor TPS. Correcto. Sí, eso ya se ve. Ya. Este es el video que estamos ahorita. Entonces vamos a hacer la función de este sensor, de este multímetro midiendo este sensor TPS. Habíamos dicho que el sensor TPS está en la garganta o en el cuerpo de aceleración. ¿Ya? Entonces miren ahí. Aquí me da un valor de ¿cuánto? De 0.0
4, 0.4. ¿Qué será? ¿En qué condiciones será esta señal? Aquí está en el sensorcito. ¿En qué condiciones será esta señal? ¿En qué posición de la aleta podríamos decir? ¿Con la aleta cerrada o con la aleta abierta? Por lo general, voltajes menores a 0. Bueno, a 1 voltio quiere decir que la aleta está totalmente cerrada. Y cuando abrimos la aleta de aceleración, entonces se va a abrir y aumenta la tensión, ¿no? Miren, entonces aquí estamos provocando la apertura de la aleta. ¿Y cómo va subiendo? Progresivamente, ¿no? Entonces, para yo determinar, por ejemplo, si es que este sensor está mandándome una señal acorde a la posición de la aleta, tendría que ir monitoreando conforme va abriéndose la aleta, ¿no? Y lógicamente con la aleta totalmente abierta, me está llegando hasta unos 4.5 voltios. Desde 0.4 a 4.5 voltios es lo que llega. El 4.5 es el máximo, Sí, o también sería, depende del vehículo. sí, por lo general es 4.5, porque sería 5 voltios si, por ejemplo, partiera de cero, ¿no? Y normalmente la aleta o sea, en 0 voltios no es que me marque cero en cerrada, o sea, siempre hay una diferencia, que lógicamente es menor a 1, en este caso es 0.4, ¿sí? Y ese mismo concepto se aplica para el sensor MAF. El sensor MAF, bueno, hay dos sensores. Hay un sensor MAF de vacío y el otro sensor MAF de flujo. Entonces depende del sensor. Por ejemplo, el sensor MAF de presión de vacío, ese trabaja, por ejemplo, con señales, por ejemplo, en relantín. Digamos que está un valor de 2 voltios. El momento que ustedes le aceleran, se genera un vacío y ese voltaje cae y nuevamente se eleva un pico, ¿sí? Pero así es el comportamiento de ese sensor. Entonces, en valores de magnitudes, sí podemos hacerlo en señal de voltaje, pero el comportamiento es diferente, ¿no? Porque esa es una señal, en cambio, análoga, que reacciona en función de la aleta brusca, de la posición de la aleta, ¿no? Del pedal. Ahí hacemos pruebas, por ejemplo, a fondo, en vacío, y vemos cómo es el comportamiento. Si es que el sensor rápido coge esa señal de referencia. Pero los rangos son diferentes, ¿no? De ahí obviamente es parecido, podríamos decir. El principio es el mismo. Claro, de medición. Pero recuerde que el sensor MAF de presión de vacío, ese tiene un comportamiento, como les digo, cuando ustedes aceleran a fondo, hay una caída de tensión, sueltan el acelerador y se genera un pico hacia arriba y luego se estabiliza nuevamente. ¿Sí? Ya, entonces hemos medido ese sensor, veamos otro sensor. Asimismo le Y voy. una consulta, ¿y cómo dijo que se llamaba el otro sensor?
El otro sensor es el sensor MAF con F. Uno es con P, otro es con F. Ah, ya, listo, gracias. Sí, uno es con P, otro es con F. El sensor MAP es de los carros antiguos, por lo general. Bueno, no tan antiguos, ¿no? Porque son un sensor barométrico. Siempre es importante eh, testear un sensor de vacíos. Eso siempre la computadora necesita saber cómo está ese vacío del motor para mecánicamente, en función de eso, tener una relación de inyección por lo general. Un sensor MAF con F igualmente es de flujo de aire, ¿no? La computadora necesita ver cómo está esa admisión del aire con la turbulencia, cómo es ese flujo, ese caudal de aire. Entonces son sensores que no necesariamente son de vehículos antiguos. Lo que sí podríamos decir que a más de esos sensores, o sea, ya están agregándose otros sensores, eso sí podríamos decir. Sí, a los vehículos modernos, a motores modernos. ¿Sí? Tenemos también la otra función, igualmente me van corroborando. Estamos midiendo ahí. En ondas hercianas, Perdón. en hertz, ondas hercianas. Ya, tenemos una señal de frecuencia, ¿no? Cuya unidad de medida en este caso es los hertz. ¿Sí? Entonces este sería unidad de frecuencia que vendría a ser los hertz. Entonces igualmente hay sensores que emiten una señal en función de frecuencia. Sí, en función del tiempo. Entonces, igualmente, no sé, veamos qué sensor estamos aquí tomando como referencia. ¿Qué señal? Bueno, y si ustedes observan, ahí teníamos en kilohertz. Ahí está tomándole la señal de un sensor. ¿Qué será este sensorcito de ahí? ¿Dónde está ubicado? En el cuello del, del, del filtro de aire. Justamente, muy bien, es en la admisión, ¿no? En el cuerpo de la admisión. Entonces, ahí está tomando a través de un sensor que se llama, ¿cómo se llamaba este sensor? MAF con F. O sea, este lo que está detectando es el flujo de masa o el flujo del aire, ¿no? Eso es lo que está detectando este sensor. Y obviamente está trabajando en señal de frecuencia. ¿Dónde se toma las señales? En el pin de señal, ¿no? Obviamente tendríamos ahí que determinar cuál es el pin de la señal de ese sensor. Ahí hay que ver qué pasa que no me registra. Inge, se Ahí paró en la los marcos. pantalla. Perdón, Se paró la pantalla. No se ve nada. Se sigue viendo el sensor, pero borroso. el TPS. No digo que el video que estaba en reproducción se paralizó en el sensor. No está corriendo el video.
Ahí. Ahí está corriendo ya. Sí, ahí ya se ve. Eso. Entonces miren ahí. Hemos seleccionado la magnitud. Ahí está el sensor que decían ustedes en la garganta, en la admisión. En la salida de la admisión, ¿no? Sí, justamente está ese sensor de flujo. Miren, ahí me está midiendo en kilohertz, pero no toma todavía algún valor de referencia, ¿no? Entonces ahí creo que seguramente no está haciendo un buen contacto y me marca ahí ya. Me dice cuánto está midiendo, si le avanzan a ver la lectura. Sí, a 0,139 kilohertz. 0,139. ¿Y a qué equivale eso? ¿A cuántos hertz? Si me dice 0. ¿Cuánto decía? 0,13 decía, ¿no? Multiplicamos por 1000. 0.139. Eso, multiplicamos por 1000. ¿Y cuánto le daría? ¿Cuántos hertz? Ahí está, mire. Bueno, obviamente aquí estamos midiendo en el... permítame un rato. Ya, ahí dice, por ejemplo, miren, ¿cuánto dice? 2 kilohertz. O sea, ahorita estamos metiendo más carga al motor, ¿no? Entonces, mire, por eso me sube la señal de la frecuencia. ¿Por qué? Porque está habiendo más flujo de aire, entonces es proporcional. Entonces, mire, de 2 a ratito se subía a 3. Sí, y luego cae. Yo lo que les estaba preguntando, 2,02 kilohertz, ¿cuánto equivale en hertz? A 2002 hertz. 2000, 2021 sería, ¿no? 2021, porque multiplicamos por 1000. Ahora, para saber los valores, por ejemplo, de referencia, necesariamente tendríamos que acudir al manual de taller. En este caso, miren, estamos midiéndole con el osciloscopio. Y esta es una manera de señal, como les decía, es una señal de frecuencia. ¿Sí? Y aquí me dice el osciloscopio, me dice 2,017 kilohertz. Entonces, ¿qué pasa cuando yo acelero? ¿Qué pasa con esa señal? Se suben Te los sube el picos. valor, ¿no? De la Sí. señal. Sí, y se achica el periodo. Ah, no, se mantiene, eso chica. Veamos. Sí, se achica, ¿sí ve? Se achica el periodo de la señal. Fíjense aquí en las ondas. Conforme Pero me solo se carga. achican, o sea, son más, son de al mismo rango, Claro, es que pero la frecuencia no es como una señal de voltaje pico a pico, ¿no?
sea, no hay que confundir. No es como la señal, por ejemplo, del sensor, en este caso el sensor CKP. Sí, o sea, ese sí tiende a aumentar el pico a pico, la señal. En este caso lo que está simplemente es el ciclo se está variando, ¿no? De ahí el pico, o sea, no confundir con el voltaje pico, por ejemplo. ¿Sí? Como digo, para yo saber ese sensor en relantí cuánto me marca y a plena carga cuánto, o sea, ahí tendría que irme al manual de taller para saber si ese sensor está dentro de rango. Y obviamente ese es el diagnóstico, ¿no? Porque no sacamos nada con decir no si está marcando. O sea, marca, pero serán esos valores reales, serán esos valores referentes. Vamos con otra función. ¿Cuál sería esta función? No sé si están. Le ven si es que se ha cambiado. No, no se le ve. No se muestra nada. Ya. Ahí. ¿En qué Ahí función se la, está? a ver, ¿y qué es? ¿Qué función estamos ahí, compañeros? Estamos en la función que dice high, low, ¿no? Sí, mire. Si estamos aquí arribita. Sabemos, es como una señal de lógica, ¿no? Que pone, le quita, que pone, le quita. O 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Entonces, con esto lo que estoy viendo es como decir, si es que estás dando ciclos, ¿no? Positivo, cero, positivo, cero, positivo, cero. O negativo, cero, negativo, cero, negativo, cero. ¿Sí? Veamos dónde está midiéndose esta señal. ¿Dónde estamos cogiendo esa señal, por ejemplo, ahí? No sé qué les hace familiares. Ingeniero, ese no es el sensor IAC. Ya, esta es una electroválvula, no es un motor de paso. Este sensor habíamos dicho que tiene dos bobinados, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que un bobinado haga que el émbolo salga y el otro bobinado es como decir, invertir la pared y regrese, ¿ya? Por lo tanto, la computadora le pone, le quita, le pone, le quita. Entonces va cambiando de polaridad esa señal. Verifiquemos ahí. Mire cómo va variando. Más menos. O high, low.
Sí, ¿está claro cómo funciona esta señal? O sea, ¿qué pasaría si es que no hay esa variación? Simplemente no cicla, ¿no es cierto? No cicla. Eso sería todo. Entonces, si han escuchado, dice, cuando está andando o en los semáforos se apaga, ¿no es cierto? Llega un semáforo y si ¡pac! Se me apaga. Entonces, generalmente, estos dos sensores, bueno, este actuador, el IAG es un actuador y el TPS es un sensor, o sea, esos son los que hay que chequear, hay que ir monitoreando cómo está su señal de trabajo. Sí, veamos el otro sensorcito. Ahí les pasé otro sensor. Sí. Abajo. Me comentan si es que vemos ahí. ¿Qué sensor lo estamos midiendo ahí? El sensor de oxígeno. Ya. Listo. Habíamos hablado de que el sensor de oxígeno me trabaja en milivoltios, ¿no? De 0,1 a 0,9 voltios o de 100 a 900 voltios. Entonces ahí estoy tomando la señal del sensor justo en el pin de señal, ¿no? Este es un sensor de 4 cables. ¿Qué más dije que podíamos medir en este sensor en los 4 cables? Ayer habíamos visto. La resistencia, el valor de la resistencia calefactora. Eso también podría medir, ¿ya? El valor de la resistencia calefactora. Cuando tiene la resistencia calefactora el sensor de oxígeno. Estaba entre 2 a 16 ohmios aproximadamente. Ahorita vamos a medir en este caso la señal de trabajo del sensor. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Inge está poniendo un video. Sí, no se ve. No, dice administración 4. No se aprecia nada todavía. Ya. Ni anteriormente.
Ahí sí. Ya. Pues ahí estoy cogiendo la señal del sensor. Y vemos ahí la variación. ¿Cómo está trabajando? De 0,1. Y de paso también vemos que esa señal fluctúa, ¿no? De 0,1, 0,7, 0,18, 0,79, 0,16, 0,80, 0,65 y va fluctuando la señal del sensor. Entonces, ¿qué me está dando una señal de la mezcla? No, o sea, la mezcla está variando prácticamente. Entonces, es una señal que va trabajando aleatoriamente. Ingeniero, una consulta. Sí, Todos los cables se muestran de un solo color, como color blanco. ¿Cómo lo determina el que es el correcto a tomar la medición? ¿O solamente comienza a pinchar ahí en cada cable? ¿O por conector ya sabe que por identificación de letras, ese es el que tiene que bueno, tomar para medición? ¿Cómo lo hace? ya por lo general, eh, siempre vienen dos cables de un mismo color. Aparentemente ahí en el sensor este parece que todos son los mismos, ¿no? Del mismo color. A lo mejor sean blancos y gris, y haya un gris y un negro. Sí, no se logra visualizar bien. Pero no es raro que vengan del mismo color en los sensores. Lo que sí, el par de cables que es de la resistencia calefactora, ahí sí viene del mismo color. ¿Ya? Entonces, esos que son del mismo color son prácticamente lo de la resistencia calefactora. Por lo general, los otros van a venir un gris, un negro, en otros también se van a venir violeta, los que son de la resistencia calefactora. Entonces, los que son de la resistencia calefactora van como trenzados, No necesariamente, no necesariamente. no, Listo, ok. no, esos trenzados son cuando ya tiene usted, por ejemplo, para lo que son la parte de señales en redes de comunicación, una red trenzada entre módulos. Aquí vienen así nada más. Lo que sí nos identificamos es por colores. Sí. Ok, muchas gracias por la Y explicación. aquí, sí, no hay problema. Y aquí ustedes están viendo que está fluctuando, ¿no? La señal. Está fluctuando esa señal. ¿Ya? Bien. Ahora, coméntenme de esto.
Inge, por si acaso no se está viendo nada. Coméntenme de esto, entonces, el multímetro ustedes, creo que sí es muy importante hacer las mediciones. Vamos a utilizarlo, por ejemplo, ahora en este simulador. No sé si le están viendo este simulador, este motor. Sí, sí se Sí, sí aprecia. lo ve. Ya. Entonces hay un simulador que es el Lectude, se llama así, ¿no? Lectude simulador. Es para poderse entrenar, prácticamente es un motor, es una imagen interactiva de un motor real, como ustedes ven. Aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, el compartimento de qué, de los fusibles, de los relés. ¿Sí? Acá tenemos lo que es la fuente, la batería. Tenemos lo que son los inyectores, la flauta. Acá tenemos, ¿qué serían estos de aquí? Serían las bobinas. Las bobinas, monobobinas en este caso, ¿no? Estas bobinas se les conoce como bobinas Koch. ¿Qué quiere decir eso? Bobinas sobre bujía, ¿sí? De 3 cables. Y no sé si en la parte del módulo de metrología revisaron este simulador. No, ingeniero. Esto es nuevo para nosotros, no sé, los compañeros. Ya. Y aquí tenemos la computadora. El alternador. Aquí tenemos, mira, aquí está el sensor de oxígeno, ¿sí le ven? Aquí están de 4 cables. ¿Qué hace con qué? Acá también tenemos otros sensores, el sensor de temperatura, sensor CMP, sensor CKP. Este es una válvula EGR, una electroválvula. Y el sensor que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Que sería el sensor MAF de flujo. El sensor IAT de temperatura del aire, entre los que se pueden aquí encontrar. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros aquí miren, podemos sacar, por ejemplo, lo que es el salpicadero, se llama lo que es el cuadro el tablero principal, ¿no? Con él, para monitorear las señales de revoluciones, de temperatura.
y alguna luz testigo del panel de instrumentos. Entonces yo puedo arrancar este motor, miren, ¿no? Ya. ¿Y qué es lo que observamos aquí? Que las revoluciones están sobre las 1000, ¿no? O sea, obviamente eso es normal porque el motor está a 20 grados Celsius. O sea, prácticamente está frío, podríamos decir, ¿no es cierto? Correcto. Ya, entonces vamos viendo que a medida de que va pasando el tiempo o subiendo la temperatura, se va estabilizando las revoluciones. ¿Cuántas las revoluciones que podríamos considerar como nominales en condiciones operativas de funcionamiento? Llegado a 800 o 700. Correcto, veamos si es que va bajando. Y acelerémosle un poquito. Ya. Miren, ya bajó las revoluciones, ¿no? Sí. Entonces yo puedo, aquí, miren, aquí tengo opciones, ¿no? Como por ejemplo, yo puedo sacar el multímetro. O sea, yo puedo, aquí es un simulador real para yo ir haciendo mediciones, por ejemplo. Comprobaciones con el multímetro. También tengo por aquí el osciloscopio. Sí, un osciloscopio para medir igualmente señales. Tengo también lo que es el sistema de diagnóstico, lo que es el escáner. Sí, para ver códigos de falla, flujo de datos. En algunos casos también activación de actuadores.
Tengo igualmente una placa de pruebas, por lo que ustedes saben que muchas veces toca hacer señales o alimentaciones, verificar conexiones, ¿no? En el cableado. Y ya lo podemos luego ver cómo se aplica. También tenemos, miren, un indicador de presión de combustible que va conectado a la flauta para hacer un testeo en esa parte. Un arrancador de batería cuando tengamos un problema de arranque, ¿no? Un esquema eléctrico. Sí, y una orden de trabajo, ¿no? Entonces, así se procede, pues, en los talleres, ¿no? Con una orden de trabajo. Y también tenemos por acá la bomba de combustible. Sí, entonces es muy familiar para ustedes esta parte de aquí. Entonces aquí tenemos, obviamente esto está en el habitáculo, bueno, mejor dicho, debajo del asiento posterior, generalmente en los autos, ¿no? Y tenemos las dos líneas, que lógicamente la una sería retorno y la otra presión, salida de presión. Y acá tenemos lo que es el conector, ¿no? Que alimenta hacia la conexión eléctrica. Y acá podemos observar, mire, ¿qué es esta imagen? Aquí Es la bomba de combustible. la bomba de combustible, correcto. La pila que se le conoce, ¿no? Claro, eso lo conocemos como la pila. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, partamos de acá, escondamos este que dice arrancador y saquemos el multímetro, ¿ya? Entonces, yo puedo medir, por ejemplo, la tensión de la batería, ¿ya? ¿Y quién me dice cuánto debería medir? Unos 2 amperios, 2000 miliamperios. Bueno, específicamente sería en tensión ahorita, ¿no es cierto? Nos tenemos 12.10 voltios.
¿Cuánto debería ser el voltaje nominal, por ejemplo, después de 2 horas de apagado el vehículo? 11.9, 12. En reposo la batería, ¿no? Por lo general, debería ser un voltaje de 12.4, ¿no? 12.4. En este caso, el simulador me bota ese voltaje, pero ya en la vida real, en la práctica real, este voltaje tiene que ser de 12.4 por lo general. Un poquito más, ¿no? 3 décimas más. O sea, eso me garantiza en el momento del arranque. Ya que recuerde usted en el momento del arranque, mínimo hasta cuánto debería caer el voltaje. Veamos. Vamos a arrancarle. Arranquemos el motor y veamos, ¿no? Obviamente, y le hacemos luego la referencia. ¿Hasta cuánto cayó? ¿Se fijaron? Parece que fue como 12.5, No, 12, no. 11. 10. El mínimo fue 10. Ya, una más. Fijarse bien en la señal. 11.5, ¿no? 11.5. Sí, 11.5. Entonces, el voltaje mínimo que debe caer es 11.5 voltios. Sí, eso que nos garantiza de que tengamos una caída de tensión mínima y también la vida útil de la batería se mantiene, ¿no? Sí, ya que, por ejemplo, si cae más tensión, obviamente va a tener más dificultades en el arranque. Sí, y en el momento de la carga, ¿cuánto estamos midiendo? Entre 13.5 hasta 14.5, ¿no? 13.5, 14.5. Inge, ¿por qué cuando arrancó bajó, tuvo un mínimo de 11.5 voltios y un máximo de 14? De ahí se fue estabilizando a 13. Ya, cuando usted arranca, obviamente existe la caída de tensión, ¿no? Cae bruscamente el voltaje debido al
a la resistencia que me genera, en este caso, el arranque. ¿Sí? Lógicamente, el arranque es un consumidor de alto bateaje, 2000 vatios. Entonces, cae ese pico y luego se restablece. O sea, se restablece bruscamente, es como que se eleva. ¿Sí? Y como se eleva, hace que suba ese pico de voltaje y luego se estabilice. ¿Sí? Porque deja el arranque de trabajar, entonces se estabiliza la tensión. Pero hay un pico, ¿no? Un pico mínimo sobre el nivel de carga y luego se estabiliza. ¿Sí? Entonces ahí está, como saben decir, el motor sedita, ¿saben? Sí. O sea, no vibra nada. Bien. O sea, es una vibración normal, ¿no? ¿Qué pasa si yo le saco una bobina? Yo le desconecto una bobina y van a notar ustedes una falla. Bien. O sea, empieza a temblar, no se le ve clarito ahí. Si le saco otra bobina, hasta se afecta el voltaje. ¿Por qué caerá el voltaje? Porque deja de trabajar un inyector, una bobina. Sí, sin embargo, ¿eso en qué le afecta? En el funcionamiento, en el rendimiento del motor, o sea, no estaría trabajando ese pistón como es normal. Claro, y de alguna manera las revoluciones también se ven Se dice, afectadas, ¿no? sí. Ya con tres de bobinas ya no, ya se apagó de una vez. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un testeo acá, vamos a irnos acá al habitáculo, a la partecita de la bomba. Y aquí prácticamente, bueno, recuerden ustedes que las caídas de tensión provocan que no funcione bien o que no me llegue un voltaje adecuado a los actuadores. En este caso, la bomba de combustible es un actuador, ¿sí? La bomba de combustible es un actuador. Entonces, ¿yo cómo podría verificar aquí? Normalmente, cuando un vehículo no enciende y estamos con dudas de la presión de combustible, ¿cómo proceden ustedes? ¿Cómo procederían a descartar? ¿Cómo proceden ustedes? O sea, si tenemos un problema
En este caso, Problema de... apagado el motor, en este caso se iría a la parte donde está la bomba, desconectaría el conector y abriría el switch y la punta del multímetro la iría viendo en cada cable para saber en cuál le envía voltaje. Creería que sería por ahí. Claro, pero antes de culpar a... Bueno, eso sería en el caso de que ya descartemos primeramente la parte mecánica, ¿no? Entonces, también tendríamos que revisar la parte mecánica. Claro, claro. Ustedes saben que en el circuito del sistema de combustible normalmente tenemos una parte mecánica que sería la presión, ¿no es cierto? Del sistema. Una parte eléctrica sería lo que usted dice, por ejemplo, si es que me llega señal de corriente al socket. ¿Y la otra qué sería? Una parte electrónica asociada ¿a qué? A la resistencia. Eh, a la resistencia, no. No, ¿qué sería? A ver, no le entendí bien la pregunta. ¿Puede repetir, Inge, por favor? Sí, decíamos que una parte, por ejemplo, del sistema de combustible, una parte la asociamos del funcionamiento a lo que es la parte mecánica, que sería el sistema de presión de combustible, ¿cierto? La otra parte sería al sistema eléctrico, que estaríamos verificando el nivel de voltaje que llega hacia el conector de alimentación, ¿ya? Y la otra parte sería la parte electrónica. Y la parte electrónica, ¿qué le estaríamos asociando? Al amperaje. La parte electrónica, también podríamos medir el amperaje de la bomba, ¿no? Normalmente el consumo de una bomba estamos hablando de hasta como unos 5, ¿no? 5 amperios. O sea, en mejor de los casos de como máximo, ¿no? Si es que ya me pasa de los 5 amperios, 10, 7, así, 8, podríamos considerar que es un problema ya de trabajo, ¿no? O sea, la bomba puede ser que ya está estructurada, recuerden también es un elemento bobinado, ¿sí? Esta bomba ya está, ¿cómo se dice? Fatigada, ya por su vida útil, recalentada, ¿sí? Sus bobinados ya no tienen el aislamiento eh, que se requiere o correspondiente. Entonces eso hace que también el consumo de la corriente se eleve. Entonces también por corriente podríamos hacer. Pero a la parte electrónica yo me refería, es, por ejemplo, ya nos tendríamos que ir asociando a que a lo mejor no haya señal de computador. O que de pronto la señal de la computadora llegue, pero me llega ¿hasta dónde tiene que llegar? Es decir, que tendríamos que usar un osciloscopio. Sí, pero previo a usar un osciloscopio, la computadora será la que manda. ¿Cómo trabaja este sistema? Un sistema electrónico, ¿no? La bomba de combustible, normalmente usted cuando pone en contacto, manda unos 2, 3 segundos, activa la bomba para que presurice el sistema y luego se apaga la bomba solita. En otros, en cambio, necesita la señal de arranque de revoluciones para ya presurizar la bomba. Ya, pero esa señal ¿de dónde viene? De la computadora, ¿no? Porque la computadora primero me está detectando ¿qué? ¿Qué me está detectando? Que existen revoluciones y de ahí empieza a inyectar el combustible, ¿sí?
¿Sí está claro? Entonces, la computadora será que enseguida enciende a la bomba. ¿Cómo sería el funcionamiento? Tardío. Sí, pero en la parte eléctrica, a ver, ¿cómo sería? Ya vamos a ver la parte de simbología. A ver, vamos acá, de una vez. Miren, aquí tenemos lo que es la parte de computadora, digamos, la eco, ¿no? En este símbolo. Este vendría a ser el módulo de control del motor. Y cada uno de estos numeritos aquí, este es el esquema eléctrico de motor. Cada uno de estos numeritos, ¿qué corresponderían? No sé si están viendo el esquema eléctrico. Sí se aprecia, ingeniero. Ya. ¿Qué correspondería este? 1, 2, 4, 5, etcétera. ¿A qué se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Positivo, negativo y conexión a tierra. Ya, pero ¿cómo se llama? Cables principales, creo. Se Clavia- llama Pinau de la computadora, ¿no es cierto? la- Sí. Entonces, vamos a ver cuál es el elemento que en este caso sería, miren, aquí dice bomba de combustible. No sé si lo observan. En principio sería del switch, damos al contacto que llega la primera pulsación a la ECU, y la ECU emite la señal a la bomba para que se encienda los 3 segundos. Muy Y una bien. vez que se da el encendido, antes del encendido la ECU tendría que mandar la señal al CKP y a la CNP, que son los actuadores tanto del ciclo del cigüeñal como el ciclo del motor. Y si esos dos actuadores no están funcionando bien, el carro no se prendería tampoco encendiendo. Claro. Porque dicen que por estos días no mirado después. O estoy mal, Inge, me corrige ahí. No, la que dijo que no, papá. Ya. Entonces, miren, bien está. Sin embargo, lo que quisiera que ustedes que se den cuenta, miren, aquí tenemos la bomba de combustible, ¿no? Aquí en este esquema tenemos dos líneas, ¿sí? Tenemos aquí en la parte superior, tenemos lo que es una línea de corriente, podríamos decir corriente directa, y otra línea de corriente de ignición, lo que correspondía a lo que son las líneas positivas, y acá abajo tenemos lo que es la línea de masa, ¿sí? En este esquema eléctrico. Si vamos aquí, donde me dice bomba de combustible, vemos que la línea de masa está directamente conectada, ¿ya? Directamente conectada. Y por el lado superior, miren, si le vamos siguiendo, que es el cable celeste, miren, viene por medio de ¿qué? Eso es lo que De un Relay relé. de la bomba. De un relay de la bomba. Entonces, no se olviden de este elemento del relé, ¿sí? Entonces, no es que viene directo de la computadora a la bomba, ¿no? Entonces, mire, a este relé, ¿quién le está poniendo una señal? La computadora. A su bobina, mire, por este cablecito. ¿Ya?
Y por el lado superior de la bobina está viniendo una corriente de ignición, que en este caso sería al 85 de la bobina. ¿Sí? Entonces, esto ya sería electrónico. Entonces, si no me está llegando alimentación de corriente a la bomba, tendría que ir a esta parte electrónica. Entonces, eso es lo que me iba, ¿no? Y la parte eléctrica es obviamente las alimentaciones, ¿no? Que no tenemos que medir 12 voltios. Pero la parte electrónica ya me tocaría ir a chequear las alimentaciones, ¿no? ¿Cuál es el relé de la bomba? En condiciones de arranque llega alimentaciones, señales eléctricas. ¿Será un problema del relay? ¿Será un problema de la salida de la computadora? Esta puede ser el siguiente. Sí. ¿Será que a lo mejor la misma computadora tiene problemas de alimentación? Mire, esta computadora tiene acá, mire, dos alimentaciones de masa, de negativo, y también tiene una alimentación acá directa de corriente a través de un fusible F6 positivo. ¿Sí? Entonces también nos tocaría ir descartando, porque si es un problema de que no llega señal al relé de la bomba, a veces decimos, pues es la computadora. ¿Y por qué no puede ser este cable también? El cable de alimentación. A veces suele que ese cablecito abrirse, ¿no? Entonces, un plano eléctrico me ayuda también a poder llegar a buscar la solución del problema. ¿Sí? Identificando inclusive lo que es a través de colores. ¿Sí? Identificando inclusive a través de colores. Nosotros necesitamos saber simbología básica. ¿Sí? Miren, este simbolito de acá también es un motor eléctrico que está con la M, pero como una aleta, como una mariposa, ¿qué será? Eso sería para el electroventilador. Eso, esto sería un electroventilador. ¿Sí? Entonces también hay que familiarizarse. Acá, por ejemplo, este simbolito de aquí es típico símbolo de fusible. Es fusible. ¿Sí? Y así los otros símbolos, ¿no? Lo que son electroválvulas, inyectores, símbolo de inyector. Control de puertas. Estas de acá. Todo este cuerpo de aquí, ¿qué sería? Ujú. Bueno, Bobinas, ¿no? Bobinas de encendido. Esta es una bobina, por ejemplo, ¿de cuántos pines? 2, 3, 4. serían de dos pines en cada bobina. A ver, vamos viendo. Por la parte superior tenemos una alimentación. Pero Esto tenemos una habíamos dicho que es alimentación, sería de corriente tres pines. de De tres ignición pines. y es un punto común, ¿sí ven? Cuando Ah, yo ya. pongo aquí corriente de ignición, ya me llega una alimentación a las 4 bobinas. Mira, ya, a las 4 bobinas. Y luego tenemos aquí una señal de la computadora. Bueno, sería en este caso la masa de potencia, el que sale por aquí por el pin 13 o 18 en este caso. Y por el pin 19 lo que me sale es una señal al módulo, ¿no? O sea, estas son bobinas transistorizadas. Entonces llega por aquí un pin.
perdón, por este pin llega una señal a la base del transistor para ponerle más a la bobina, ¿ya? Entonces ha sido de 3 cables, ¿no? 1, 2, 3. ¿Sí? Acá tenemos un módulo de control de la válvula mariposa. O sea, sería un cuerpo de aceleración electrónico. Acá tenemos, ¿qué dice este? Un sensor, símbolo de un sensor inductivo, Por inductivo. que sería en este caso el sensor CKP. Acá tenemos un sensor de temperatura del motor. Sensor de temperatura del aire. Sensor Hall. ¿Este de qué sensor sería este? Sensor CMP, correcto. Y este es el sensor de pedal del acelerador. Medidor de masa de aire. El caudalímetro, ¿no? Sonda lambda. ¿Esta sonda lambda de cuántos cables es? Habían 4 colores de cable, de 4 serían. Uno, 1 y 3 ingresan. 2 y 4 también están. De 4 cables. 4 cables, correcto. ¿Y cuáles son los de la resistencia calefactora? El 1 y el 2. El 1 y el 2, Inge. Ya. El 1 y el 2, muy bien. ¿Sí? Entonces, este simulador, mire, nos ayuda a entender un poquito cómo está el esquema, ¿no? Entonces, muy importante, como les dije en este caso, nosotros revisar. Y acá, por ejemplo, yo puedo hacer esa prueba. Desconecto el cable y voy a conectar acá, por ejemplo, con el positivo de batería. Si es que me llega acá corriente, ¿no? Démosle un arranque. Mire, solo el hecho de poner contacto, si escucharon, se presuriza. 3 segundos y se apaga. Entonces, sí está llegando corriente. Y si le damos el arranque, tiene que llegar el voltaje de señal de batería, de carga, ¿no? Entonces, otra cosa es que si aquí no llega voltaje, pues ahí es un problema ya eléctrico, ¿no? Entonces, miren qué útil el multímetro. Yo puedo utilizar aquí también una lámpara de prueba. Sí, pero yo no con el multímetro. En cambio, sé si de pronto hay una caída de tensión alta, elevada. Sí. Entonces, esta aplicación, bueno, les voy a compartir en el grupo. Para que ustedes puedan trabajar y curiosear ahí, ¿no? O sea,
tienen este fin de semana, revisen ahí, cojan el osciloscopio, hagan mediciones, utilicen el escáner, desconecten algún elemento. Sí, este es un tutorial muy educativo, real, podríamos decir. Y podríamos ir haciendo ahí, como se dice, desconexiones simuladas, ¿no? Intencionadas. Y vamos viendo el comportamiento. Entonces, ahí en la parte eléctrica inclusive nos indicaba los fusibles, ¿no? Miren. El fusible tal, el fusible tal. Aquí tenemos los relés igual. Yo puedo hacer mediciones del relé. Puedo reemplazar también un relé, mire, o un componente. Sustituir esta pieza. Y le cambié, ¿no? ¿Ya? Es interesante, ¿no? Eso es lo que ahora nos permite también las nuevas tendencias de uso de este tipo de simuladores para poder nosotros también coger un poquito más de desconocimiento, perder el miedo, etcétera. ¿Sí? No sé si tienen preguntas al respecto. No, ingeniero, se ve bien interesante este simulador. Ya, entonces ya les pasé al grupo. Ya les pasé al grupo. Y hagamos una capturita de pantalla. Ya la semana que viene, pues ya nos vamos a ir poniendo más al tanto también. Ya les voy a subir material al aula virtual. Estamos todo full. Ahorita les comento que estamos en una feria en el Centro de Exposiciones Quito. Igual pueden visitarnos. Allá estamos, el stand del instituto. Es de entrada libre, ¿no? Vayan el domingo, los que son de aquí de la ciudad. O mañana tarde, de acuerdo a sus tiempos, pero es una feria de educativa, ¿no? Y bueno, ahí estamos nosotros también como institución, en el Centro de Exposiciones Quito, estamos ahí nosotros también como Instituto ITSEF, ya haciendo presencia. Listo. Entonces, si no hay preguntas, pues estaríamos ya por terminar la clase. Y de aquí nos veríamos el día lunes, ¿no? Así mismo, estar pendiente en el WhatsApp para mandarles la conexión. Sí, Ok, ingeniero, muchas gracias. como tarea queda para el lunes que revisen este tutorial que les estoy mandando ahí el link al grupo, ¿no? Revisen ese simulador. Manipúlenle, midan valores. O sea, como les digo, es un simulador real. Y también ayudas didácticas están en el internet también, ¿no? En el YouTube. O sea, es gratuito ese simulador. Ahí pongan ustedes de uso del simulador de Lectude. ¿Ya? Perfecto. Entonces, como ya es viernes, pues ya felicitarles a los que han acercado clases, dejando de ir a farrear. Y eso es bueno, ¿no? Entonces mañana también hay que trabajar. Nosotros estamos trabajando los sábados en la carrera. Entonces estamos en clases normales. Listo, gracias a ustedes. Me despido, ¿no? Que tengan un buen fin de semana y sobre el chat o alguna inquietud por interno me comentan nomás con confianza. Gracias a ustedes. Muchas gracias también, ingeniero. Gracias, Buenas Inge. noches Gracias a por todos la los Buen fin de compañeros. semana. Hasta mañana, compañeros, Gracias, a todos. hasta el lunes dije. Sí, Gracias. mañana Gracias. también Que toca. estén bien, compañeros. Hasta mañana. Nos Hasta vemos. lunes. Gracias. Una buena noche.